Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos vamos a repasar lo más importante, lo más destacado de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Hace un poco más de 2 semanas se daban 2 hechos en un sector de la ciudad de Salta. En algún momento se había asociado los mismos. Recuerdan unas pintadas que habían aparecido en la sede del Club Central Norte de Salta. Paralelamente se había dado un incidente, un hecho en el barrio 20 de junio. A partir de allí se referenciaba que podía ser o estar ligado. Posteriormente se conoció que este último caso, ocurrido hace 16 días, se trató de una brutal agresión a un joven que en las últimas horas terminó perdiendo la vida. La información justamente desde el hospital de nuestra ciudad confirma que este joven, que había sido apuñalado en el barrio 20 de febrero, hace exactamente 16 días, José Arenas, de 22 años, falleció. Esto ocurrió en un ataque ocurrido, valga la redundancia, el 16 de noviembre en el barrio 20 de febrero, un sector atravesado por tensiones, por diferentes hechos de violencia que se repiten en la zona, según aseguraban los vecinos. Según la denuncia de la familia, el joven había sido apuñalado con una botella durante un altercado vinculado a una deuda de dinero, lo que por supuesto abrió una serie de interrogantes respecto a lo que estaba ocurriendo, el trasfondo del hecho. La muerte fue confirmada y esto provoca un giro, por supuesto, en la investigación. Este joven de 22 años terminó falleciendo luego de más de 2 semanas de agonía en el hospital de nuestra ciudad. La policía de la provincia emitió la siguiente fotografía porque están en la búsqueda de una menor de 15 años que desapareció de su hogar, que no dio avisos de su paradero desde hace ya algunos días. La joven de 15 años se ausentó de su hogar desde el 30 de noviembre en barrio Santa Ana 1. Sus familiares radicaron la denuncia en la comisaría 3 del distrito de prevención 10. En el marco del protocolo provincial de búsqueda de personas, distintas áreas están trabajando para dar con el paradero de Nayara Ailén, de 15 años, que se ausentó de su hogar en barrio Santa Ana 1, reiteramos, el 30 de noviembre, con textura delgada, tez blanca, cabello largo, color castaño, ojos marrones, tiene un piercing en el ombligo y mide aproximadamente 1,50 m de estatura. La última vez que fue vista vestía un pantalón corto negro, remera roja, zapatillas negras. Se pide a la comunidad, ante cualquier información que contribuya con su localización, deben comunicarse de inmediato al sistema de emergencias 911 con la dependencia policial más cercana, a su domicilio o a los teléfonos característica de la ciudad de Salta, 387 45 74 731, que corresponde a la comisaría del barrio Santa Ana. Entre las noticias de estas horas, un hecho que ocurrió en la localidad de Metán. Nos vamos a ir al sur provincial, porque allí, en la comisaría de Metán, en esta dependencia policial, encontraron a efectivos policiales que fueron a trabajar alcoholizados. En un primer momento se referenció a 2 integrantes de la fuerza. En la jornada del día de hoy, al 11 TV, el secretario de Seguridad de la provincia confirma que son 3 los efectivos policiales que concurrieron a trabajar en estas condiciones. A través del jefe del distrito, el comisario del lugar, se procedió a controlar. Son controles que estamos haciendo permanentemente. Esto nace a través de la resolución 118 que hemos emitido desde acá, desde la Secretaría, en el mes de abril del corriente año, donde justamente hacemos controles aleatorios en diferentes comisarías para determinar que el personal efectivo policial esté trabajando en las condiciones correspondientes. Bueno, en este caso se detectó a través de test de alcoholemia que hicieron efectivos del área de policía vial, donde se detectó, bueno, estas personas, estos efectivos policiales que estaban con grado alcohólico. Son 3, ¿no? Efectivamente, están suspendidos, están ahora en un proceso que ya tomó intervención el área de asuntos internos de acá de la Secretaría y por supuesto se aplicarán las sanciones correspondientes.
Son situaciones que surgen y se presentan en las diferentes fuerzas de seguridad, no solamente en el ámbito de la policía de la provincia, en todas las fuerzas federales, en todos los ámbitos, diría, laborales. Lamentablemente hay situaciones de personas que están bajo los efectos del alcohol. Es una problemática que nosotros la combatimos, no es recurrente, sí hubo casos aislados, situaciones, pero no es algo recurrente, pero para nosotros, dentro del Ministerio de Seguridad y dentro de la institución policial, es una causa grave y es una causa de exoneración. Hace algunas semanas atrás se dio un incendio que terminó lamentablemente con la vida de una persona que se encontraba detenida en la alcaidía de nuestra ciudad. Esa situación reabrió una vez más la polémica por las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad en unidades carcelarias o también en estas condiciones, en este tipo de situaciones, porque quienes están generalmente en las alcaidías no son personas que tienen condenas, mucho menos condenas firmes respecto a estas causas. Con el correr de las horas se fueron recabando diferentes testimonios, mientras se espera la confirmación oficial, la investigación que lleva adelante la Fiscalía que actúa en este caso. En las últimas horas, en diálogo con los colegas de Radio Salta, las personas que vienen marcando posturas respecto a la situación en la alcaidía y también en diferentes reparticiones de detención forman parte de un comité que se encarga de observar esta situación, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Uno de sus integrantes dijo que esperan novedades oficiales respecto a esta causa, no solamente de la investigación de la causa en sí, sino también por parte de las autoridades penitenciarias de la provincia de Salta. Pero nos quedamos con algunos textuales que dieron las autoridades que forman parte de esta recorrida que hacen por diferentes comisarías, por diferentes alcaidías, por diferentes lugares de detención, diferentes cárceles de la provincia de Salta. En los textuales que decíamos vamos a compartir a continuación, encontramos una definición de qué imagen tienen o cuál es la situación por la que atraviesan quienes están privados de su libertad. En este caso cita a Andrés Giardamachi, que es del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Las celdas no contaban con baños, no había matafuegos cercanos, los colchones no eran inífugos y el pabellón tampoco tenía cámaras de vigilancia. Acota además el tema sobrepoblación, celdas con 25 personas, otras con 18, estimando una ocupación de unas 110 personas. Cita además que bajo los tratamientos o tratados internacionales de derechos humanos, las celdas deberían albergar a no más de 4 personas. El pabellón siniestrado era conocido por tener altos niveles de conflictividad y sobrepoblación penal. Con esta situación se encontraron justamente en la recorrida que ellos ya vienen advirtiendo desde hace muchos años, la situación de los lugares de detención que tenemos en la República Argentina, también en la provincia de Salta y en algunos lugares en particular, por ejemplo, en la alcaidía de la capital provincial. Habían mencionado también las autoridades que se daban situaciones en algunas comisarías del interior de la provincia, no solamente del norte, sino también del sur de la provincia de Salta. Hablando de temas de seguridad, quien asumió en el día de hoy, prestó juramento en el día de hoy, es la flamante ministra de Seguridad del Gobierno Nacional. La reemplazante de Patricia Bullrich, que estuvo presente en el lugar, fíjense que formó parte del momento del acto en sí. El presidente de la Nación, Javier Milei, tomó juramento a la nueva ministra de Seguridad, quien ya venía acompañando hace algunos meses atrás a Patricia Bullrich. Es una funcionaria que prestó servicios en la provincia de Córdoba, estuvo mucho tiempo en Colombia, donde además de una capacitación también cumplió tareas en ese país centroamericano. Este acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, contó con la participación además del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Paralelamente asumió como secretario de Seguridad Nacional Martín Ferlauto, en lugar de Monteoliva, que tenía justamente el lugar de ser segunda en el rango junto a Patricia Bullrich. Así está cargado de entusiasmo el momento de la asunción de Alejandra Monteoliva, que prestó juramento en la jornada del día de hoy
estuvo acompañada de Patricia Bullrich, a quien le rindieron honores en las últimas horas en su despedida, luego de haber asumido como flamante senadora nacional. Observamos a Patricia Bullrich recién. Y ayer habíamos escuchado a Bullrich en el momento de presentar un anticipo de lo que va a ser la reforma del Código Penal en la República Argentina. Los medios de comunicación más importantes del país han difundido cuáles son los puntos más destacados que va a tener esta reforma del Código Penal. Hay algunos puntos que sin lugar a dudas ameritan una amplia discusión por parte de nuestros legisladores, temas que se instalan en la discusión de la sociedad. Básicamente hay una enorme cantidad de puntos. Vamos a ir contando los detalles más importantes de lo que el gobierno pretende dar como reforma penal en los próximos meses. Violencia en el deporte y en espectáculos. Penas más duras por peleas y disturbios en estadios y eventos masivos. Sanciones también para organizadores y encubridores. En el tema narcotráfico, endurecimiento de penas desde el cultivo hasta el tráfico internacional. Agravantes para funcionarios y casos con menores, a quienes involucren en la cuestión del crimen organizado. Decomiso y extinción de dominio, pérdida definitiva de bienes obtenidos ilícitamente, prohibición de transferencias destinadas a ocultar activos. Digo que en algunos puntos va a tener cierta discusión, por ejemplo, si los blanqueos de capitales no caminan una delgada línea en algunos de estos aspectos. Por ejemplo, ocultar activos a través de blanqueos que permanentemente promueven los diferentes gobiernos que hemos tenido desde el regreso de la democracia. Además, las reformas que propone el gobierno nacional indican aumento de penas y responsabilidad penal de intermediarios quienes se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad en la compra y venta de niños. A propósito, el caso Loam, sin resolver, sin encontrar al niño, avanza el proceso judicial. Se espera que haya novedades en las próximas semanas. Delitos contra la familia, incorporación de nuevas formas de violencia intrafamiliar, más castigos por incumplimientos de asistencia y protección. Tragedias viales, un tema que hemos venido hablando largamente en nuestro servicio informativo. Penas superiores por conducción temeraria, alcohol, drogas o picadas. Hoy hay personas que pueden llegar a matar y quedar en libertad, pese a hacer conducciones temerarias. Agravantes por cantidad de víctimas y negligencia grave. Son algunos de los puntos, reiteramos, que se están proponiendo para modificar el Código Penal en la República Argentina. Veamos además, en delitos ambientales, penas más altas para daños masivos al ambiente, se incorpora la figura de ecocidio. Es particular porque además el gobierno, por una cuestión ideológica, había prácticamente negado una discusión de estas características, pero estaría incorporado en la discusión del Código Penal. Agravante frente a sujetos vulnerables, escalas penales mayores para delitos contra menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Delitos de lesa humanidad, genocidio, homicidios, abuso sexual, trata de personas, terrorismo, narcotráfico, explotación sexual infantil no van a prescribir. ¿Se acuerdan? Esto fue uno de los puntos que ayer contaba Bullrich. Hay delitos que cuando pasa el tiempo prescriben y por lo tanto no se pueden denunciar o no se puede actuar. En consecuencia se debe modificar justamente el Código Penal. ¿Qué más de las modificaciones que prevé el Gobierno Nacional y que van a estar en discusión en el Congreso? Interrupción voluntaria del embarazo. Ahí que se especulaba alguna modificación, el Gobierno mantendría la ley 27.610 en su totalidad. Significaría que no ingresaría en esa polémica ideológica o de principios que se había dado en el momento de discutir la ley justamente de interrupción voluntaria del embarazo y continuaría tal como está. Violencia de género, tipos penales actualizados, violencia doméstica, violencia sexual y digital. Se penaliza ciberacoso y difusión no consentida de imágenes íntimas. Esto formaría parte del Código Penal en las modificaciones que se proponen. En algunos casos ya están ciertas normativas, ciertos delitos contemplados, tipificados, pero se van a endurecer penas y en otros casos algunos grises que todavía tiene la legislación son los que se van a tratar. Y hay incorporaciones que tendrá justamente esta reforma del Código Penal. El cibercrimen, tenemos en la provincia de Salta una fiscalía especializada en ciberdelitos y en este caso
fraude informático, acceso indebido a computadoras, a celulares, a todo lo que tenga que ver con usos personales que muchas personas pueden acceder, que ocurre, usurpación de identidad, grooming y porno venganza. Van a estar incorporados también en los delitos del Código Penal. Motochorros, la definición específica y agravantes por el uso de motovehículos en robos. Criminalidad ambiental, ecocidio, que lo comentamos hace instantes, contaminación agravada y daños irreversibles a ecosistemas se incorporan a la discusión que va a tener el Código Penal. Esto es parte de lo que se está modificando, se intentará, va a ser una larga discusión, por supuesto, de estos nuevos delitos, de delitos que ya están vigentes en la República Argentina en el Código Penal, pero que tendrán esta discusión. Ecocidio, contaminación y los delitos de corrupción se suman además con lavado de activos y terrorismo. En el caso de los delitos de corrupción, las penas más altas por cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles. Hoy, muchos funcionarios o exfuncionarios condenados terminan con menos de 3 años de prisión en suspenso y quedan inmediatamente en libertad. Hemos contado ayer ejemplos muy claros al respecto. Lavado de activos, nuevos mecanismos para recuperar bienes y frenar el blanqueo internacional. Ahí decíamos que camina la delgada línea del blanqueo que habitualmente hace el Estado Nacional. Terrorismo, hay una actualización de normativa, incluye ataques a infraestructuras críticas y sistemas digitales. Son parte de las modificaciones, esto es un simple resumen que hemos preparado para tratar de contar de qué se va a discutir cuando se discuta la modificación en el Código Penal en la República Argentina. Si aquí nos excedemos en el tiempo y contamos todas estas cuestiones, nos imaginamos lo que será el debate en el Congreso. Financiamiento del terrorismo, crimen organizado transnacional, como el tráfico de armas, trata de personas, contrabando. Estabilidad fiscal y monetaria, se va a penalizar maniobras económicas de alto impacto, como la evasión organizada, contrabando, falsificación e intermediación financiera ilegal. Será un largo debate. Entre estos puntos, los legisladores, diputados y senadores tendrán la posibilidad de discutir y marcar qué van a hacer con el nuevo Código Penal. Y por último, la protección del orden electoral. Más de 30 figuras para garantizar transparencia del voto, penalización de manipulación digital, algoritmos engañosos y desinformación electoral. Lo que estuvo de moda en estos últimos tiempos en la República Argentina. Diferentes espacios políticos, oficialistas, opositores, oficialistas, depende del momento, han utilizado justamente estos mecanismos en estas últimas elecciones y en anteriores también, y ahora parece que va a haber una discusión más amplia, más concienzuda, pensando en defender el sistema electoral. Uno de los aspectos que marca la reforma es la cuestión del daño ambiental que se pueda realizar. Hay empresas que han venido siendo denunciadas históricamente por diferentes cuestiones. Una de ellas ha tenido objeciones por parte de la sociedad que no se terminaron concretando en condenas per se, pero recordamos aquel incendio que se daba justamente en este mismo sector, en la zona oeste de la ciudad de Orán, cuando hicieron una quema de pastizales que generó una enorme preocupación en la ciudad de Orán. En otros casos hay empresas que se dedicaron a captar aguas de ríos de la zona norte de la provincia de Salta de manera ilegal, provocando inundaciones, provocando serios inconvenientes. La misma empresa tabacal, hoy Sibor, empresa con capitales norteamericanos, que está hace muchos años ya en el norte provincial, era tradicional, habitual que la localidad de Hipólito Yrigoyen se terminara inundando históricamente, porque los canales de riego rebalsaban porque cerraban las famosas compuertas. Esto ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Orán y el municipio norteño decidió abrir una investigación al respecto. Durante la madrugada del lunes 1 de diciembre cayeron más de 100 milímetros en la ciudad de Orán, lo cual realmente provocó muchas complicaciones, pero el desagüe de la ciudad se comportó bastante bien. Pero hubo algunos problemas en la zona oeste de la ciudad, donde de manera inusual se inundó y el agua quedó estancada, donde parece que había mucha más agua de lo normal, ¿no? Toda esa zona es la zona de los campos de Sibor,
con los cuales, bueno, vamos a iniciar una investigación a ver qué es lo que pasó, porque hubieron familias afectadas y familias inundadas, pero también para comenzar un protocolo de actuación de cómo Sibor trata todos sus recursos hídricos y todo el agua, sus canales y demás, para que esto realmente no afecte a la ciudad y a los vecinos de Orán. Pero es que el problema no solamente se dio en la ciudad cabecera del departamento, sino también 10 kilómetros antes, en la ciudad de Hipólito Yrigoyen. Las imágenes justamente muestran lo que ocurrió. Entonces el barrio Estación, así paralelo a la Ruta 50, las precarias viviendas del lugar terminaron en estas condiciones, porque también allí desbordaron los canales de riego que tiene la empresa Tabacal, Sibor. Recuerdo, en algún momento, Tabacal tenía unas compuertas que se cerraban como para ir dosificando la cantidad de agua que podían ingresar a sus tierras, extensas cantidad de tierras que tiene la empresa Tabacal en el norte de la provincia de Salta. Y ante esa situación, estas imágenes, fíjense que esta es la zona del camping municipal, Camping La Loma, de la ciudad de Hipólito Yrigoyen, que en estas condiciones terminó ingresando el agua por los desbordes de los canales de riego de la empresa, que hasta el momento no emitió ningún comunicado respecto a la situación que se vivió en Yrigoyen y también en la ciudad de Orán. ¿Recuerdan la polémica? Ex polémica, ya pasó. IPS con Círculo Médico IPS, hubo reuniones, se reunieron ministros del gobierno provincial con las autoridades primero del Círculo Médico, después también se reunieron Círculo Médico IPS y dijeron, empecemos a trabajar en un convenio, porque el IPS había anunciado, en diciembre se termina el convenio con el Círculo Médico, este convenio que tenemos actualmente no le suma, no le sirve a la obra social provincial. ¿Qué dice el comunicado que emitió en la jornada del día de hoy el Círculo Médico? Hace referencia a que queremos transmitir a nuestros socios, socias, que en el cumplimiento del acta acuerdo que plasmaba la voluntad de las autoridades máximas del Poder Ejecutivo, se remitió propuesta y proyecto de convenio del Círculo Médico para ser analizado por las autoridades de la obra social provincial, quien debe expedirse hasta el 5 del corriente mes y año. Nos encontramos actualmente a la espera de dicha devolución a los efectos de ultimar detalles para poder elaborar en forma conjunta el convenio definitivo que regirá las obligaciones contractuales de las partes en lo sucesivo, sin perjuicio de lo cual instamos a las autoridades del IPS a una negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual en beneficio de los afiliados, de la obra social y los médicos asociados al Círculo Médico de Salta. Por ahora camina por los carriles que corresponden de diálogo institucional y de presentaciones a ver cómo queda el nuevo convenio entre el IPS y el Círculo Médico de Salta. Hablando de convenios, de discusiones, de charlas, mañana vuelven a sentarse la intergremial provincial con las autoridades del gobierno para rediscutir los próximos aumentos. Había dicho el gobierno provincial, nos aprueban el presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados y Senadores y empezamos a discutir números, valores. Hay algunos gremios que ya plantean un porcentaje de aumento y también un bono de fin de año. El día miércoles, obviamente van a comenzar las paritarias en Salta. Y bueno, veremos qué propone el gobierno provincial. Nosotros tenemos un pedido de los compañeros trabajadores del pase a designación temporaria que están esperando, viene fin de año. Hay trabajadores que tienen 8, 10 años de contratado, obviamente de otros gobiernos también anteriormente, pero obvio, ellos están en el gobierno y tienen que ver de tratar de solucionar este tema de los trabajadores. Ellos lo que piden específicamente es realmente tratar de tener una fecha para decir, bueno, ya van a comenzar con la incorporación a designación temporaria, ¿no? Y en el tema de paritaria, está yendo nuestra secretaria general y el secretario del Interior, están yendo los compañeros a la paritaria y bueno, hay un pedido hecho por ATE, obviamente, que queremos un bono y que queremos también un porcentaje en lo que hace a lo salarial, porque sabemos que hemos perdido el poder adquisitivo hemos perdido más de un 37%, ¿no? Así que bueno, en esas condiciones estamos y bueno,
esperando también en este año por el tema de la entrega de bolsones acá en ATE para todos los trabajadores, ¿no? Ahora, ¿este bono sería en dos partes lo que quieren pedir ustedes? ¿De cuánto sería usted? Nosotros, la verdad que el pedido se hizo, nosotros hemos pedido un 12-15% de incremento salarial por este mes, ¿no? Y después el tema del bono, que sabemos que el bono siempre se ha otorgado en otras provincias. Estimativamente, ¿cuánto están pidiendo del bono? Y nosotros estimativamente decimos que mínimamente 200.000 pesos de bono estaría para los trabajadores, ¿no? En dos partes podría ser eso. Sí, bueno, depende de lo que proponga el Estado provincial. Esto te lo digo yo de forma personal porque la verdad hemos visto, por ejemplo, Jujuy está entregando 300.000 pesos de bono en pago en dos partes. Pero bueno, ahí estamos y que queremos ver también de que, así como te decía, no alcanza, no llegamos al día 15 y ya no tenemos más sueldo, no nos alcanza para nada, la tarjeta realmente se va por todos lados y todo aumenta, ha aumentado el combustible y nosotros los trabajadores la verdad que vemos la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? A propósito, hoy también volvió a aumentar el combustible. Ayer hacíamos alguna placa con los datos de la nafta super que volvió a aumentar en el día de hoy. Veremos qué pasa mañana. Quizás nos sorprenda y baje el costo. Hace algún tiempo se habló cuando bajó un 1% y fue una mega noticia, pero después de ese entonces no volvió a bajar el combustible. Estaremos, como siempre decimos, actualizando una información de estas características. Los trabajadores están planteando esta discusión. Si los salarios le ganan o no le ganan a la inflación, como el INDEC ha venido mostrando en los últimos meses. Si el poder adquisitivo para los trabajadores está acorde a los tiempos que corren. Ya viene el doctor Roberto Villagracedo para responder algunas inquietudes previsionales. Muchas de ellas tienen que ver con las cuestiones de los ingresos de jubilados y de pensionados. Y en el caso de los docentes universitarios, continúan con reclamos. Se dieron en prácticamente todo el año pasado con marchas masivas en todo el país y continúan también en esta etapa final del año educativo. La verdad que no se puede hacer un balance preciso a raíz de que las clases, particularmente ya en la mayoría de las facultades, finalizaron, y los chicos la verdad que se están preparando para afrontar la semana de exámenes, que es la semana próxima entrante. Quiere decir que bueno, es una semana, digamos, de poco movimiento. La evaluación seguramente finalizando el viernes vamos a tener los números de los acatamientos, que generalmente son dispares, ¿no?, en las facultades, dependiendo de las unidades académicas, pero te reitero que debido a la escasa actividad docente de parte de los profesores en las actividades, salvo clases de consulta, están habilitando, si yo entiendo, por ejemplo, en Facultad de Ciencias Económicas, algunas materias, considerando que la semana que viene tienen que retirar exámenes finales los estudiantes, están brindando clases virtuales o presenciales de consulta básicamente. Es muy dispar, digamos, el acatamiento en función de las características de cada facultad. Para dar ejemplos, por ejemplo, Humanidades, la Facultad de Humanidades es una facultad que suele tener un alto porcentaje de adhesión de parte de los docentes, no así pasa con otras facultades como Ingeniería, la Facultad de Ciencias Exactas, la misma Facultad de Económica, que podríamos decir que es la contracara, son los extremos, ¿no? En Económica generalmente es muy baja la adhesión, entonces los estudiantes no se ven perjudicados en estas circunstancias. El doctor Roberto Villagracedo. Doc, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va? Bien, impecable vos siempre, ¿eh? Gracias, Doc. Hoy le aplicamos un look de... ¿Te gusta el look onda Marty McFly de Volver al Futuro? Volver al futuro. De la década del 60, por ahí, viste que todo vuelve, ¿no? Sí, todo sí, se va reciclando. No es de ese momento, pero es más nuevito, pero bueno. Pero, a ver, si serías el personaje del Volver al Futuro, ¿qué le dirías al Robbie de hace 20 años? Ahorra en dólares. Sí, una de esas, ¿no? Ahorra en dólares. Está buena esa, ¿sí? Pero lo que pasa es que en este país no es tan difícil ahorrar que te lo hubieras gastado ahí, ¿viste? No, pero yo le diría al José de hace 20 años... ¿No viste cómo es en la película esa? Sí. Es decir, compra acciones de Apple. No saben ni qué era Apple porque no existía. Tienes razón. Bueno, yo le diría, controlá si tus empleadores te están haciendo los aportes previsionales. Está bien. Eso hubiese sido hace 20 años atrás. Mira vos. Estábamos pensando en qué hubiese pasado hace 20 años atrás. Escúchame, hablando de propuestas de que, ¿sabes? La gente me está pidiendo hacer un magazine con José Robbie. Mirá, Robbie. Porque dice que este dúo marca ¿Vos como que este dúo hay una sinergia, pum para arriba? ¿viste? De repente se levanta el rating cuando pasa el micro previsional. Así que... Dejo uno de mis 8 laburos y me ocupo de Pero un no tenés tiempo tipo 3 de la mañana por ahí.
Un poquitito más tarde. ¿Más tarde? 5 de la mañana. Hacemos un streaming. ¿El canal tiene streaming o no? No, precisamente. ¿Y por qué no nos inaugura- pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube. ¿Inauguramos algo de...? Perdón, nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube. Toda la transmisión de todos los noticieros del canal están en vivo, es así. No, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, dale. ¿Vamos a responder las cosas? Dale, sí. Tenemos varias preguntas de nuestros televidentes, así que sumamos las inquietudes para que en el consultorio de Robbie vengan las respuestas. Y ahí va la primera. Tengo la edad, pero soy extranjera con 18 años de residencia. No me puedo jubilar. Preguntan de la PUAN. ¿Qué era la PUAN, Doc? Sí, es la pensión universal al adulto mayor, donde Bien. uno tenía muy pocos requisitos. Uno Ok. estrena nada más que la edad, ¿no es cierto? 65 años. Acá la cuestión es que, bueno, no va a poder tener ni una cosa ni la otra, por el simple hecho de A que ver. al ser extranjero, en la PUAN se necesitan 20 años de residencia en el país, ¿sí? 20 años. Exacto. Y si trabajó por 18 años acá en la Argentina, también le faltan 12 para alcanzar los 30 años de Y aportes. si viene con algún aporte de su país de origen, Acá habría que analizar el caso si es que ella trabajó en algún país donde hay un convenio bilateral, un convenio internacional con ANSES y se pueden reconocer esos servicios. Bien. En ese caso, sí estaría bueno si llega a sumar esta cantidad de los 30 años. Recordemos que se puede agregar el tema de hijos, si tiene hijos, que pueden sumar años, ¿no es cierto? O también en el caso que se haya quedado sin empleo y que haya cobrado el fondo de desempleo, también se computa Bien. para los años de servicio. ya no tenemos moratoria. Ya, viste, nos vamos olvidando. ¿Y podrían haber ingresado, en el caso de tener moratoria, podrían ingresar personas con estas condiciones? No, en este caso no, porque ellos no tienen la residencia suficiente en Bien, el país. se entiende. Exactamente. Vamos con una consulta más de nuestros televidentes para el consultorio de Robbie. A mi tía le sacaron el PAMI porque falleció su esposo. ¿Qué puede hacer, Doc? Bueno, en este caso recordemos que con esta obra social, cuando se producen estas afiliaciones adherentes, se llaman, Bien. ¿no es cierto? En este caso, porque ella no era la titular, Sí. el PAMI te puede extender por 3 meses después del fallecimiento la cobertura, ¿sí? Ok. Asimismo, ella obviamente tiene el derecho al beneficio de pensión. Así que mientras inicia el trámite, ella puede solicitar... Ella tiene el beneficio de pensión. No, todavía no. No sé si... Porque acá se falleció su esposo. Sí. ¿Podría No sabemos. acceder al beneficio de la pensión? Podría acceder Podría. al beneficio de la pensión y en este caso podría solicitar durante el trámite ya una adherencia provisoria a Perfecto. la obra social y que se transforma en definitiva una vez que le otorgan el beneficio. ¿Ese trámite lo hace en PAMI o en ANSES? No, directamente cuando le sale el beneficio en ANSES, ¿no es cierto? Automáticamente se elige la obra social, que por lo general es PAMI, ¿sí? Y automáticamente le sale, tiene que presentar un formulario después en PAMI, ¿sí? Ok. Y a partir de ahí está la credencial, todo este tema virtual que ya se puede bajar y todas las situaciones que está bueno hacerlo. Bueno, más de las preguntas de nuestros televidentes para el consultorio de Robbie. Me topearon, yo no sé si estaba bien tipeando en ese momento, pero me topearon la jubilación en 2.241.000. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es Bueno, topear la jubilación? Esto, en realidad, vamos a aclarar un poquito, esta es la jubilación máxima, pero que correspondía al mes de noviembre, ¿sí? Ok. Evidentemente porque tenemos muchas preguntas que las vamos largando, ¿no es cierto?, a medida que se pueden, y esta es una que ha quedado del mes de noviembre. Ahora el beneficio máximo es 2.290.000. Es un poquito más, ¿sí? Bien. Esta es la jubilación máxima. Cuando se produce esto es cuando en realidad la persona aportó sobre esa cantidad y le corresponde una jubilación mucho más grande. Hay una cuestión que se llama el artículo 9 de la ley 24463, donde se aplica un tope, ¿sí?, a los beneficios, ¿sí? Bien. Si se supera el 15%, ¿no es cierto?, se vuelve confiscatorio y uno puede reclamar judicialmente que se libere ese tope, ¿no es cierto?, porque realmente le está causando un daño en su patrimonio Se entiende. y esa quita que se produce es confiscatoria. Muy bien. Entonces, en este caso, si tiene un aporte mayor, ¿qué Exacto. debe Hay que hacer? analizarlo, ¿no es cierto?, consultar con un abogado especialista en la materia y a partir de ahí que se haga el cálculo correspondiente para ver si se llega, como te digo, a ese 15% que lo transforma en confiscatorio a esa retención que le está haciendo ANSES. Pero se Perfecto. puede reclamar, obviamente. ¿Tenemos tiempo para una más? Dale, dale. Vamos con una más para el consultorio de Robbie. Con 24 años de servicio real, ¿cobro mi jubilación completa? Sí, bueno, te comento que no entendimos muy bien de qué se trataba esta pregunta porque en el régimen actual no hay jubilaciones parciales como quizá en otras cajas donde uno tiene determinada cantidad de años y cobra un porcentaje determinado. Acá la ley actual
dice que vos tenés que tener los 30 años de aportes y se hace el cálculo sobre los 10 últimos. ¿sí? Bien, sobre los últimos 10 Sobre siempre. los últimos 10 se calcula la remuneración que vos vas a tener en tu jubilación. Bien. Así que en realidad esta pregunta no corresponde porque se le van a tomar, tienen que tener los 30 años y únicamente se le toman los últimos 10 y es una jubilación total. Existía, ¿te acordás? Un proyecto de que se iba a tratar de que cuando haya alguna modificación probablemente existiera alguna jubilación parcial de acuerdo a los años aportados. Pero hoy por hoy, en el régimen común actual, esto no existe. Bueno, y cuando se discuta el nuevo régimen previsional, veremos que modificaciones de muchas de las preguntas que hacen nuestros televidentes comienzan a tener otra forma y tendremos que dar explicaciones del nuevo régimen. Ahí sí se viene el streaming, entonces. Porque ahí hacemos un streaming con todas las respuestas. Y de todas maneras, ya saben que en el graph que pusimos hace un rato, que lo vamos a reiterar, para que puedan consultar, ¿dónde te ubican los Sí, mi estudio queda en la calle Molde 229 y sí. Ahí habían pasado el número de contacto. Perfecto. Se puede mandar un mensajito pidiendo un turno. Buenísimo, porque te cuento que la gente me espera acá en la puerta del canal. Para o esta mañana, inclusive, que trajeron una nota que hace rato le entregamos al doctor para que pueda analizar alguna de las respuestas que hacen nuestros televidentes. Así exactamente. Que ahí están los datos justamente para que puedan consultarlos. Doc, José, gracias como siempre. ¿Qué vamos a comer hoy? No, a dieta completa. Que ya se viene el verano. Ya... Dieta total, se viene el verano. Preparándote. Y mirá, está linda la ciudad de Salta, pero muy linda, ¿no? Está especial para tomarse un cafecito o algo, un tecito tranqui, un relajante para esta noche. Señores, pausa. Cuando regresemos, más información en la pantalla del 11.